Muy buenas noches. Hoy, para empezar, vamos a dirigir nuestra mirada hacia Somalia, el país que sufre el peor desastre humanitario de los últimos años. Un drama ignorado que no podemos perder de vista desde los países desarrollados, por mucho que la crisis económica nos afecte. 12 millones de personas siguen estando en situación límite y la mitad son niños que podrían morir de hambre. El campo de refugiados de Dadaab, en la frontera con Kenia, está desbordado. Allí acuden a diario, desde hace semanas, unas 1.500 personas que huyen de la severa sequía, la hambruna y la inestabilidad política de su país. Como verán enseguida, solo Naciones Unidas y algunas ONGs parecen enterarse de la tragedia. Somalia es hoy el peor desastre humanitario al que nos enfrentamos en el mundo. Aquí, en la periferia del campo de refugiados somalí de Dadaab, tenemos a los más pobres de los pobres del mundo. Se puede decir más alto, pero no más claro. El peor desastre humanitario al que nos enfrentamos. Las portadas y la apertura de los informativos apenas duraron unos días este verano. La incomprensible inercia de la actualidad internacional, que se mueve por lo último y olvida lo más grave, ha dejado a Somalia sin altavoces. El aumento de la población, la urbanización, el cambio climático, la especulación alimentaria, los problemas de agua y la inestabilidad política de esta zona del país constituyen un difícil cóctel de dificultades para alimentar a más de 12 millones de personas en situación desesperada. Lourdes acaba de llegar de Somalia. Además de cooperante, se encarga de la comunicación de la ONG Save the Children. He estado 3 semanas en Kenia, específicamente en el campo de refugiados de Dadaab, que es el campo de refugiados más grande del mundo. Se creó hace 20 años aproximadamente para una población de 90.000 personas y actualmente están rozando cifras de casi 400.000. A 90 kilómetros de la frontera somalí, este campo de refugiados acoge a 1.400 personas al día. Está en territorio de Kenia, cuyo gobierno cuenta para la coordinación y asistencia del campo con el Alto Comisionado de Refugiados, con las diversas ONGs de la zona y con otras instituciones. Pero ¿cómo se pueden recorrer cientos de kilómetros con la familia a cuestas en estas condiciones? Comenzamos un viaje que nos llevó 25 días. Fue una experiencia difícil y dolorosa. No teníamos agua, siempre estábamos sedientos. Después de llegar aquí, todavía no tenemos agua. Por eso hoy no podemos preparar ni siquiera una taza de té. Las familias que llegan ahí cada día han tenido que caminar durante semanas, durante días y noches sin agua, sin alimentos. Hay muchas de las familias que nos contaban además que aprovechan las noches para caminar y para poder engañar al hambre, porque es una zona desértica, las temperaturas son muy elevadas, llegan prácticamente con lo puesto. Muchas de las familias y muchas de las madres nos contaban que han perdido a niños por el camino, incluso que han tenido que tomar decisiones muy difíciles, como dejar a alguno de sus hijos a punto de perder la vida al borde del camino para poder llegar con el resto hasta Dadaab y para poder salvar la vida del resto de niños y niñas. No creo que haya nadie que sobreviva en Somalia si la sequía continúa durante los próximos 2 meses. Esta sequía se ha llevado todo lo que teníamos. Si alguien quiere permanecer aquí, entonces creo que es simplemente un intento de suicidio. Son familias de pastores, dependen del ganado para sobrevivir. Una vez que se produce una sequía están acostumbrados a poder reaccionar ante eso. Pero están acostumbrados a reaccionar ante una sequía, no ante varias sequías prolongadas, que es lo que se iba produciendo durante los últimos años. En algunas partes de Somalia las familias de pastores han llegado a perder hasta un 85% de su ganado. O sea, pongamos que tienen 100 camellos, han perdido 85 y aún tienen a lo mejor 5 o 6 hijos a los que alimentar. Pero las sequías son el detonante de una situación que viene de lejos. En muchos países del Cuerno de África, como indican algunos especialistas, la compra masiva de suelo fértil por parte de inversores extranjeros, agroindustria, gobiernos o fondos especulativos, ha provocado la expulsión de miles de campesinos de sus tierras, disminuyendo la capacidad de estos países para autoabastecerse. Somalia, a pesar de las sequías recurrentes, fue un país autosuficiente en la producción de alimentos hasta finales de los años 70. Su soberanía alimentaria fue arrebatada en décadas posteriores. A partir de los años 80, las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para que el país pagara su deuda forzaron la aplicación de un conjunto de medidas de ajuste.
Esto permitió la entrada masiva de productos subvencionados, como el arroz y el trigo, de multinacionales norteamericanas y europeas. La especulación posterior, agravada por la crisis financiera mundial, hizo el resto. A falta de rentabilidad en otros mercados, los productores mundiales hicieron subir de forma desorbitada los alimentos en origen. Pero volvamos al campo de Dadaab. Una vez que los niños y niñas llegan a Dadaab, se les registra, se les proporciona alimentos a las familias hasta el momento en el que pasan a formar parte del campo de refugiados y pueden tener acceso a todos los servicios que se ofrecen en el campo. Pero no siempre encuentran lo que buscan. Queremos salir de aquí, porque aquí no hay nada para nosotros, para los refugiados. En este y otros conflictos humanitarios siempre se cuestiona si la ayuda llega a su destinatario final. A las dificultades del terreno se une la poca colaboración de los jefes locales. Más de un cooperante ha tenido que abandonar. Las guerrillas fuertemente armadas por las potencias mundiales se encargan de ponerlo todo más difícil. El problema no está tanto en que la ayuda no llegue, porque la ayuda llega. El problema está en que, obviamente, las dimensiones de esta crisis alimentaria son brutales. Estamos hablando ahora mismo de 12 millones de personas afectadas por esta crisis alimentaria, aproximadamente 6 millones de niños y niñas. Lo más urgente cuando llegan las familias al campo es atender a los desnutridos. La tendencia de malnutrición severa se ha incrementado. El número de niños ingresados en el hospital ha aumentado un 10%. Antes de la sequía era el 10%, pero ahora es el 20%. Si admito 100 niños, 20 de ellos están gravemente malnutridos, con complicaciones. Nos hemos encontrado con niños de 4 años que pesan menos de la mitad de lo que tiene que pesar un niño de su edad. Son niños que están sentados llorando prácticamente sin poder moverse, esperando a recibir esa alimentación suplementaria. Una vez que los niños comienzan a recibir alimentación suplementaria, hay un gran porcentaje de ellos que sí que sobreviven, pero el desarrollo tanto físico como mental de estos niños y niñas se ve comprometido para el resto de sus vidas. En medio de tanta desesperación, un rayito de esperanza. Las madres más pobres, en los peores casos de necesidad, todavía aman a sus hijos y quieren lo mejor para ellos. Quieren que estén bien alimentados, bien educados y que crezcan con un futuro. Y escuchar estas historias con una sonrisa en la cara y con tanta esperanza en el futuro es una auténtica fuente de inspiración para todos nosotros. Una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención en Dadaab es la dignidad de las madres y la dignidad de las familias. Han pasado por una situación brutal, pues de perder a hijos e hijas, algunos incluso a varios de sus hijos e hijas, y mantienen una dignidad impresionante. No nos olvidemos de que tienen que sacar adelante al resto. Es una de las cosas que más impacta allí en Dadaab. A pesar de las terribles condiciones de vida en el campo de refugiados, Lourdes se trae de Somalia lo que llama sentimientos encontrados. Trabajar en un contexto tan complicado obviamente te genera sentimientos encontrados. El trabajo que hacen los compañeros en terreno es fabuloso, pero es verdad que las dimensiones de la crisis son brutales y no consigues llegar a todo y te vuelves aquí obviamente dándole muchas vueltas a la cabeza. Pero independientemente de eso, el trabajo que hacemos allí es fundamental, es importantísimo y eso también te lo traes aquí, desde luego.